Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día de La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Empeora la situación de orden público en Irán y Donald Trump advierte que está mirando. Levanta vuelo la marihuana legal en California. Crece el fenómeno de los desamparados en Washington. El arte, otra herramienta para denunciar el acoso sexual. Y el preocupante futuro de la lucha contra las superbacterias. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Desmintiendo un intento de desestabilización, respondió Estados Unidos a las acusaciones del gobierno iraní sobre la presunta existencia de un complot internacional tras las multitudinarias manifestaciones que se registran en ese país. El presidente Donald Trump apoyó públicamente a los manifestantes antigubernamentales. Gesell Tobías sigue los acontecimientos y nos amplía sobre estas protestas. Gesell, ¿qué dijo específicamente la Casa Blanca sobre la situación en Irán? La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, fue contundente, Gonzalo, al asegurar que Estados Unidos apoya la expresión popular que estamos viendo ahora mismo en las calles de Teherán y otras ciudades del país, y pidió a la comunidad internacional no permanecer en silencio, sino más bien denunciar al gobierno de Irán. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en la ONU hizo un llamado para tratar la crisis en Irán en una reunión de emergencia a la que convocó. La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, aseguró que las masivas manifestaciones en Irán son el resultado de las represivas políticas del gobierno de Hassan Rouhani. Miles de iraníes han salido a las calles a protestar la opresión de su gobierno. La funcionaria estadounidense denunció al gobierno iraní por restar importancia a la que llamó la voz del pueblo. Ahora la dictadura iraní está intentando hacer lo que siempre hace, asegurar que las protestas fueron diseñadas por los enemigos de Irán. Todos sabemos que eso no tiene sentido. Las demostraciones son completamente espontáneas. Están virtualmente en todas las ciudades de Irán. Son una fotografía precisa de un pueblo oprimido levantándose contra sus dictadores. El mandatario estadounidense también aprovechó la situación para criticar, a través de su cuenta de Twitter, los acuerdos conseguidos entre Estados Unidos e Irán durante la pasada administración del presidente Barack Obama. Todo el dinero que el presidente Obama tan tontamente les dio fue a parar al terrorismo y a sus bolsillos. La gente tiene poca comida, gran inflación y no tiene derechos humanos. Estados Unidos está mirando. El líder supremo de la nación arremetió contra varios países, incluyendo Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, por supuestamente fomentar la inestabilidad en Irán. El enemigo está esperando una oportunidad, una grieta para infiltrarse. Observen los incidentes de los últimos días. Todos los que están en desacuerdo con la República Islámica han utilizado diversos medios, incluyendo dinero, armas, política y aparatos de inteligencia para generar problemas para el sistema islámico. Las manifestaciones se han propagado a otras ciudades del mundo como Londres, Berlín y Washington, D.C. Gesell, ¿cuál ha sido hasta el momento la reacción de la comunidad internacional y qué podría ocurrir si la tensión continúa? Es una postura dividida la que estamos viendo por el momento, Gonzalo, mientras los líderes de Israel y Arabia Saudí alinean sus posiciones con Estados Unidos apoyando a los manifestantes. Otros como Alemania y el Reino Unido piden evitar tomar una posición a favor de unos u otros, pero al mismo tiempo también hacen un llamado para evitar la violencia, mientras que según los analistas entrevistados por nuestro corresponsal José Pernalete, la escalada de la crisis podría cobrar muchas más vidas y tensar la cuerda diplomática entre los países del mundo. Además de medidas económicas que repercuten directamente en los bolsillos de la población, según el experto en el Medio Oriente consultado vía Skype por La Voz de América, Luis Fleischman, hay otras razones por las cuales los manifestantes iraníes expresan su descontento en las calles y sin medir consecuencias. Protesta del gasto en guerras exteriores que Irán está teniendo. Por ejemplo, son más o menos más de $1.000 millones en la guerra en Siria. Son cientos de millones en apoyo a los rebeldes hutis en Yemen. En
En un aspecto, el punto de vista de este analista coincide con la preocupación manifiesta por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Para ambos, es extraño el silencio de la Unión Europea ante un conflicto que desde ya se avisora más tenso que el del denominado Movimiento Verde en 2009. Lamentablemente, muchos gobiernos europeos están en silencio mientras jóvenes héroes iraníes son golpeados en las calles. Eso no está bien y yo, por mi parte, no me quedaré en silencio. Deseo que el pueblo iraní tenga éxito en su noble búsqueda de la libertad. Desde el punto de vista geopolítico, explica Luis Fleischmann, para Occidente sería conveniente un cambio de liderazgo en Irán. Y no hay duda de que ello coincide con las metas que se han fijado los manifestantes: derrocar al gobierno y tratar de encaminar al país hacia una transición. Pero tiene que caer el ayatolá. El ayatolá es la persona que controla las guardias revolucionarias y tiene la última palabra en todo. O sea, no hay un régimen republicano ahí. El régimen republicano más bien tiene funciones ejecutivas, pero las decisiones finales son del ayatolá Khamenei. José Pernalete, Voz de América, Miami. Por otra parte, Gonzalo, en su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump se mostró complacido al asegurar que las sanciones contra Corea del Norte ya están empezando a dar resultados luego de que el líder de Pyongyang abriera la posibilidad de negociar acuerdos con Corea del Sur. Gracias, Gesell Tobías, con lo último sobre la situación en Irán. Más adelante, comienza la venta legal de marihuana recreativa en California y en firme la base electoral de Donald Trump. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. California inicia el año con la venta legal de marihuana recreativa. Largas filas se forman en las tiendas dedicadas a la nueva y lucrativa actividad. 2018 marca el inicio de la venta legal de marihuana con uso recreativo en el estado de California, tras más de 20 años legalizada como planta medicinal. En el condado de Los Ángeles, tan solo 4 tiendas han obtenido de momento una licencia para vender marihuana y nos encontramos frente a una de ellas donde se han visto largas colas y hemos podido hablar con uno de los propietarios que se muestra optimista ante el nacimiento de una nueva industria. El potencial es gigantesco, ¿no? Por una idea, aquí el mercado medical de cannabis en California es estimado de $2.000 millones por año y la expectativa es que va a crecer a casi $7.000 millones por año.
Sin embargo, la comercialización legal de esta planta tendrá sus límites, ya que cada cliente podrá comprar una onza o lo que equivale a 28,5 gramos de marihuana y podrá plantar hasta 6 plantas en un espacio privado para uso personal, no para su comercialización, ya que para ello será necesario tener una licencia que expide cada localidad. Sin embargo, aún existe un limbo legal a nivel nacional en torno a esta droga, ya que sigue considerándose a nivel federal como una sustancia ilegal. De momento ya son 8 estados de todo el país que han legalizado el uso de esta planta, pero se considera que California puede marcar un antes y un después a nivel nacional, ya que es el estado más poblado de Estados Unidos. Para La Voz de América, soy Arturo Martínez, desde Los Ángeles, California. Y bien, pese a sus bajos niveles de popularidad que en todo el país no superan el 35%, casi un año después de haber llegado a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump mantiene el apoyo de fieles seguidores quienes lo defienden a capa y espada. En el condado de Elliott, en Kentucky, se encuentran muchos de ellos. En estas verdes montañas de Kentucky, Donald Trump es aún un titán, según describen las palabras de Stephen Witt del condado de Elliott. Donald Trump todavía me está hablando. Buena comida, buen café. Los electores de este pueblo siempre habían votado demócrata, al menos por los últimos 147 años, hasta que llegó Trump. Elliott fue próspero debido a la explotación de sus minas de carbón, una actividad que las políticas ambientalistas fueron dejando de lado, pero no Donald Trump. Su mensaje coincidía con todo lo que yo pensé sería beneficioso para mí como empresario y para nuestra comunidad. Este es un pueblo que ha votado demócrata debido al avance de ese partido en los temas de beneficios sociales. Sin embargo, temas como el aborto y el derecho a tener armas hicieron que la mayoría se decidiera por Donald Trump. Así, Shesla Witt, quien trabaja en un café, abrazó el mensaje conservador. Su hijo nació con una deformidad cuyo tratamiento no cubren los seguros. Aunque Trump es el hombre fuerte en este pueblo, también se escuchan entre sus habitantes una que otra voz de sus detractores. Lord help us all. Todos, sin embargo, esperan buenas noticias para sus bolsillos cuando entre en vigencia la reforma tributaria. Lina Correa, Voz de América. Más de 7,000 indigentes viven en las calles de Washington, según las autoridades. De ellos, 10% son hispanos. En este primer informe especial, Verónica Valderas Iglesias nos cuenta por qué el fenómeno del desamparo crece en la capital, más que en otros lugares de Estados Unidos. No importa el lugar de origen, la edad, la raza o la ocupación. Cualquier persona puede perder su hogar, incluso de la noche a la mañana, como le sucedió al salvadoreño Marcelo Reyes Benítez. Mi papá me corrió de casa aproximadamente para la nevada de 2015, la más fuerte que hubo. Me tocó, bien me acuerdo, dormir debajo de un puente. Estaba bien frío, ¿cómo voy a olvidar ese día? Y sin jaque, solo en unas jeans, unas sandalias. Problemas financieros y migratorios obstaculizaron que Rosanita Veras, de República Dominicana, tuviera un hogar estable y un trabajo durante meses. Sí, cuando uno está sin hogar, uno no tiene ni a dónde bañarse, ni a dónde arreglarse. Cuando una persona va a una entrevista, en lo primero que se fijan es cómo tú vas arreglada, que tú le digas la dirección de tu hogar. Como veterano de la Fuerza Aérea estadounidense e ingeniero civil, George Forbes nunca pensó que una inesperada enfermedad lo dejaría sin techo a él y a sus hijos. Mi ex esposa tenía problemas mentales y esa fue la principal razón que nos puso en la posición de tener que usar todos nuestros recursos para llevarla a rehabilitación, lo que no resultó muy bien. Escapar del estigma de ser desamparado no es fácil, explica la veterana de la Guardia Costera, Shelley Gilbert. Me daba vergüenza que la gente supiera que estaba desamparada, así que viajaba de noche a propósito para que la gente no pudiera verme. Tenía problemas que resolver, pero eso no significaba que yo fuera perezosa, loca. Nunca he usado drogas. Pero incluso quienes han caído en el desamparo por alguno de esos motivos siguen siendo seres humanos que merecen compasión, afirma Gregory
Gary Evans. It can literally happen to anybody. Literalmente le puede ocurrir a cualquiera, no importa qué edad tenga uno, si es blanco, hispano, negro, asiático, nada de eso. En mi situación yo era un adicto y ahora estoy sobrio, pero lo único que tomó fue perder mi trabajo y no poder hallar uno por algún tiempo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. En breve, crecen las voces del silencio en Venezuela y el arte como vía de denuncia. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. 2017 fue el año en que se registró un mayor número de agresiones contra los periodistas en Venezuela. Según el sindicato de comunicadores de ese país, pese a todo, no se avisora un cambio para este año. La cifra, que casi supera los 500 casos de violación a la libertad de expresión en el país, fue dada a conocer por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, lo que demuestra un incremento del 26% con respecto a las registradas durante el 2016, periodo en el que se contabilizaron 360 casos similares. El estudio destaca además que en el 70% de los hechos, los responsables son efectivos de organismos del Estado. Publicado el informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, La Voz de América conversó con múltiples comunicadores sociales. Sus testimonios dan cuenta de las dificultades que enfrentan a diario para desempeñar las responsabilidades del periodismo en la nación sudamericana. El corresponsal de la cadena de noticias NTN 24, retirado de las cableras del país, Rafael Hernández, denunció que durante las protestas han sido blanco directo de agresiones. Nosotros nos convertimos en objetivos primordiales de las fuerzas de seguridad, de los manifestantes, de los colectivos o paramilitares que defienden al gobierno, y esto hace que nuestro trabajo sea bastante complicado. El periodista Santiago Martínez describió que en muchos casos se tuvieron que proteger con sus propios equipos de seguridad. Se ejerce o se ejerció por lo menos este año con chaleco antibalas, con máscara antigas, y prácticamente persignándose antes de salir a la calle porque fue muy complicado por el tema de protestas, fue muy complicado por el tema de las agresiones de la policía, de la Fuerza Armada. A pesar del informe, la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que se abrirá un debate respecto a las intolerancias que han desatado medios de comunicación y la denominada derecha en contra del pueblo. Y este es un punto pendiente en nuestra agenda, un punto esencial, que es erradicar las expresiones discriminatorias, erradicar las expresiones del fascismo. Desconociendo este informe y similares de organizaciones internacionales, el jefe de Estado Nicolás Maduro insiste en asegurar que en Venezuela hay plena libertad de expresión. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Un tendedero inspiró a la artista mexicana Mónica Mayer a hacer de su obra
un espacio de denuncia social donde se muestra el acoso sexual en nuestra sociedad. Jacopo Luzzi informa. Un tendedero puede devenir en un medio para transmitir un mensaje y sensibilizar sobre dos temas muy actuales, el acoso y la violencia sexual contra las mujeres, y puede alentar a otras a compartir y hablar sobre sus experiencias. Ese es el fin de la exhibición El Tendedero, presentada en el Museo Nacional de Mujeres Artistas en Washington, donde cada persona, respondiendo a preguntas escritas en hojas rosas, como por ejemplo si ha experimentado violencia o acoso en su vida, puede expresar sus ideas, emociones e historias personales y colgarlas en los alambres del tendedero. Tenemos casi 1000 respuestas y en ellas se encuentra alivio, regocijo, tristeza, esperanza, oportunidad, desafíos. La belleza de esto es que muestra que lo que pasa en Sudamérica, América Central, México, es lo mismo que le está pasando a una mujer en Filadelfia. El proyecto Tendedero fue preparado por Mónica Mayer, una artista mexicana que fue acosada cuando tenía 8 años y que por esa razón decidió crear esta exhibición y llevarla por todo el mundo. Hemos venido a Ciudad de México, donde vive Mayer, para conocerla mejor. El tendedero y presentarlo ahora lo que hace es contextualizar una lucha. Contextualizar una lucha que lleva muchos años, que lleva 40 años, no nada más en el tendedero. Hemos estado hablando de esto. Ahorita está en un pico. Pero no es porque se les ocurrió a las de Me Too, es un problema del que venimos hablando y cada vez somos más personas que estamos hablando del tema. Desde 1978, Mayer expuso su tendedero en muchos países, también en Estados Unidos, donde ha llegado en un momento en que se habla mucho de acoso y violencia gracias al movimiento Me Too. Según la artista, estas cosas pasan porque a los hombres se les enseñaron que todo esto era normal, pero debido a diversas circunstancias, entre ellas el tendedero, muchos descubrieron y entendieron el impacto del acoso y la violencia, y que representan el símbolo de una cultura machista, algo que, dice la artista, tiene que cambiar. ¿No les gusta? Yo no sabía, me he topado con jóvenes que llegan y me dicen, pero a mí me enseñaron que a las mujeres les gusta que sea yo el agresivo, que me acerque, que insista, que les toque, que les diga, etcétera. Le digo, pues te engañaron. El tendedero es un lugar para hablar, según Mayer, y para que todos se den cuenta de que la violencia y el acoso son una realidad hoy como 40 años atrás. Para obtener un cambio es importante educar, empezando con los niños. Empieza desde muy chicos, entonces tenemos que cambiarlo desde ahí, porque si no, no va a cambiar nada. No es que sean los hombres malos, es que a los hombres y a las mujeres nos han educado para aceptar esta situación. Como mujeres también tenemos que darnos cuenta y luchar en contra del acoso. Jacopo Luzzi, Voz de América. En segundos, la batalla sin fin contra el poder de las bacterias y un sol artificial para generar energía de bajo costo. Somos la Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, el 90% del país soporta temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados o el punto de congelación. La ola de frío se extenderá por lo menos por otra semana más. Y bueno, cada año unas 23 personas mueren en Estados Unidos a causa de infecciones que ni los más potentes antibióticos pueden frenar. Los científicos prevén que la situación empeorará. Cada vez que usted usa jabón antibacteriano o usa antibióticos para combatir una infección, hay algunas bacterias que sobreviven. Y funcionarios médicos en una conferencia en Berlín advierten que esos sobrevivientes nos conducen hacia una apocalipsis post-antibiótica. Hablamos de, si esto continúa, el crecimiento de superbacterias, la muerte de la medicina moderna, un apocalipsis posantibiótico. No solo necesitamos antibióticos en la vida diaria para las infecciones bacterianas, por supuesto que no para las infecciones virales, pero en realidad muchas personas son propensas a las infecciones a través de sus tratamientos contra el cáncer, el trasplante. Hay pacientes con diabetes que son más propensos a infecciones, por lo que perderíamos la efectividad de proteger a los pacientes. En el mundo posterior a los antibióticos, esos funcionarios pronostican que cada procedimiento invasivo se vuelve más peligroso, desde la cirugía crítica hasta las operaciones ambulatorias comunes. Piense en las operaciones comunes, las cesáreas, el reemplazo de caderas. Esas cosas serían mucho más arriesgadas si no tuviéramos antibióticos efectivos. Los supermicrobios matan y siguen aumentando. Los investigadores en la conferencia estimaron que 700.000 personas en todo el mundo mueren cada año por infecciones bacterianas resistentes a los medicamentos, y ese número podría aumentar a 10 millones al año para 2050. Luis Alberto Facal, Voz de América. Muchos aseguran que ha tomado tiempo a los científicos crear un reactor nuclear para producir energía de bajo costo, pero tras superar barreras políticas, el proyecto ideado por Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en 1985 avanza viento en popa. Hay 450 reactores nucleares en el mundo y 60 en construcción, y todos ellos, excepto uno, dependen de la fisión nuclear o la división de átomos de uranio, la cual produce mucho calor, pero también radioactividad peligrosa. La única excepción, el Reactor Experimental Termonuclear Internacional, o ITER, busca aprovechar el poder de la fusión nuclear, o la unión forzada de los átomos de hidrógeno y helio, y también libera mucho calor, pero muy poca radiación. El mayor problema, según Bernard Bigot, director del ITER, es que la ignición de la fusión nuclear requiere condiciones similares a las que ocurren en el núcleo de una estrella, aunque a escala milimétrica. El plasma estará en 150 millones de grados, con poquísima cantidad de materia, solo 2 gramos de hidrógeno, pero con muy alta temperatura. Y tenemos que confinar este plasma para que pueda fusionarse, lo que significa colisionar y producir nuevos átomos. Para confinar el plasma supercaliente en el centro de un tubo en forma de rosquilla, los científicos están construyendo electroimanes casi 300.000 veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. La tarea es grande, que requiere la cooperación de 36 países y la Unión Europea cubre el 45% del costo. Se espera que el precio final exceda los $26.000 millones. Si la financiación continúa según lo planeado, la primera ignición de plasma en ITER puede ocurrir tan pronto como en 2025 y la producción de potencia máxima está prevista para 2035. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Bueno, hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Lo dejamos ahora con imágenes del tradicional desfile de las rosas en Pasadena, California. Casi 1 millón de personas se congregó a lo largo de los 8 kilómetros de la ruta de este icónico desfile. Desde Washington les habló
Gonzalo Abarca. Esto fue El Mundo al Día de La Voz de América.